Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo que Dios esté dando bendición abundantemente en sus vidas y sé bienvenido una vez más a este tu canal, Un Café entre Hermanos. En esta ocasión veremos la tercera parte del sistema económico de Dios. Las dos partes anteriores o los dos videos anteriores nos ha servido para ir comprendiendo cómo se origina y por qué razón se origina este sistema económico de Dios. En la primera parte miramos cómo Dios nos pide una parte proporcional de lo mucho que Él nos da. En el segundo video miramos a quién le entregamos la parte proporcional que pertenece para Dios. Esto nos ha dado una comprensión de cómo este sistema se puso en práctica dentro del pueblo de Israel, aunque en alguna forma o medida, desde los tiempos antiguos, desde la época de Adán y Eva, se puede percibir que se estaba llevando a cabo este sistema. En esta ocasión, esta tercera parte nos enseñará cómo es la mecánica de este sistema económico de Dios. Sí, porque no es nada más pensar que agarramos una parte y la donamos o la regresamos a Dios o le decimos, mira Dios, aquí está tu parte. No, hay formas en que Dios estableció para que tú y yo podamos hacer correctamente la entrega de la parte proporcional que le pertenece a Dios de nuestros bienes, de nuestros ingresos producidos en los ciclos. Ya sea por año, ya sea por algún otro ciclo, pero es la misma mecánica. Dios estableció que fueran 4 los conductos para que se fuese entregando esta parte de Dios o la parte económica de Dios. Los conductos, uno es las primicias, el conducto 2 es los diezmos, el conducto 3 es las ofrendas, el conducto 4 son las limosnas. Todos estos conductos tienen consecuencias para el dador. Ninguno queda exento de recibir consecuencias de usar este conducto. Es importante que comprendamos y quedemos bien clarificados en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento, estos puntos, porque al no tenerlo completo el panorama, pues solamente vamos a ver una parte y de repente nos confundimos y empezamos a imaginar o mirar algo que no está dentro de lo que Dios estableció. Bien, por principio de cuentas, vayamos al primer conducto. El primer conducto te decía que es el tema de las primicias. Este conducto Dios lo estableció al pueblo de Israel cuando andaban allá en el desierto. Recuerda que antes de entrar al desierto, Dios se manifestó al pueblo de Israel en Egipto y mostró 10 portentos o 10 maravillas o 10 plagas, como le quieras llamar, en el territorio de Egipto para señalar que el pueblo de Israel era su hijo, era alguien especial y a lo cual Dios se encargaría de él para liberarlo. Bien, en la última plaga, por así decirlo, o en la muerte de los primogénitos, Dios le establece unas reglas, comienza a darles mandamientos, estatutos u ordenanzas a la nación de Israel
a través de Moisés. Quiero invitarte a que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 13. Éxodo 13 vamos a encontrar donde se le establece a la nación de Israel el concepto de las primicias. ¿Estamos? Éxodo 13, verso 1 y 2. Dice así mi traducción que estoy usando en esta sección. Hay muchas traducciones en el mundo. Todas te son útiles para ir entendiendo. Capítulo 13, verso 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Fíjate, el primer reglamento que les da en la noche o en el día en que iban a salir de Egipto, les dice, conságrame o apártame o destíname todo primogénito que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Pertenecen a Dios. ¿Cuándo iba a ponerse en práctica esto? ¿Cuándo? Hermano, dice el mismo verso 11 del capítulo 13, vuelve a mencionar Dios y Moisés se los transmite y dice el verso 11 del capítulo 13, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué es esto? Les dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo el primogénito de mis hijos. Todo será, pues, como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Fíjate, hermano, ¿cómo está esto? Hay un significado en cada una de las acciones que Dios establece en el libro. Para poder sacar a Israel de la tierra de Egipto, Dios destruyó todo primogénito de Egipto, sí, para mostrarle a Faraón quién tiene el control y el poder de la vida. Así que cuando la nación de Israel llegare a la tierra prometida, a Canaán, y la tomare por heredad, a partir de ese momento, cada uno de los israelitas tendría que llevar el primogénito para Jehová, tanto de los hombres como de los animales. Pertenecían a Dios. Obviamente que nos dice que cuando es un hombre no vas a llevar el niño o tu hijo, tu primer varón nacido en tu matrimonio y llevarlo y sacrificarlo. No, es presentarlo al templo, al sacerdote y dar una cantidad de cierta dinero, o sea, o monedas de oro o plata,
para redimirlo a cambio de. Y de esa forma, tú te quedabas con tu primogénito y había testimonio de que lo hacías porque Dios te había liberado de Egipto. Lo mismo de los animales. Todo animal limpio, todo primer nacido de animal limpio era llevado al templo y era dejado en manos del sacerdote para el sacrificio. Tenían que ser sacrificados. No así si era animal inmundo. Por ejemplo, menciona aquí un asno. Un asno no forma parte de los animales limpios. Es un animal de grande utilidad al israelita porque sirve para carga, para transportar muchas cosas y es parte de su mobiliario. Por lo tanto, el primer asno nacido pertenecía a Dios, pero tenía que también darle al sacerdote mm, una porción de economía, un pago para que te quedaras tú con tu asno. Si no tenías para dar ese pago, al asno lo mataban quebrándole la cerviz, o sea, desnucándolo para que nadie más lo tomara. Quiere decir que el principio del primogénito o el principio de las primicias es para dar testimonio de que entras a poseer en la tierra que Dios te da. Y es una forma de decirle, yo voy a estar pagándote, voy a estar dándote testimonio de que tú me dejaste entrar y me diste lo prometido. Los animales que se presentaban eran solo machos, no eran hembras. Los varones, los nacidos del humano eran varones, no hembras. También, hermano mío, se llevaba la primicia del fruto de los árboles. Sí, sí, plantarías o poseerías tu huerta y de la primera vez que cosecharas de tu huerta o de tu árbol, para que me entiendas, tendrías que llevar la primera carga para Dios. Mira, vayamos a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, en el verso 1, dice esto. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Cuando escogió Dios de entre las 12 tribus, una tribu para que fuera ministro del altar o ministrarle las cosas de Dios, eso ya lo miramos en el video anterior, en la parte 2, escogió a la tribu de Leví. No le dio heredad, no le dio propiedad terrena. Le dijo, tú vas a vivir, tú vas a comer, tú vas a existir de lo que las demás tribus o del pueblo traigan a este altar. Y le estableció la regla. Sí, comenzó con las primicias. Esa era la herencia para los levitas, para los sacerdotes. De fruto de los árboles. Ahora bien,
Vayamos a Deuteronomios 26 para corroborar esto. Y nos dice en el verso 1, Deuteronomio 26, verso 1 y 2, dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Mira cómo también les dice dónde tienen que entregar esta primicia. La primicia se entrega en el templo de Jerusalén, en el templo donde se ofrecía holocausto, sacrificio y ofrenda al Dios Todopoderoso. No en otro lugar, allí se tenía que entregar. Hermano, el significado de entregar estas primicias es el cumplimiento de que la promesa de una tierra hecha a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se había cumplido o era el cumplimiento de esta promesa cuando entró la nación de Israel a Canaán. Y de esa forma, el pueblo de Israel podría vivir en la tierra prometida y servir a Dios y ministrar las cosas de Dios. ¿Te acuerdas que se lo prometieron en primer lugar a Abraham? Allá en el Génesis 12, verso 1, es donde se menciona por primera vez la promesa de una tierra para los descendientes de Abraham. Sí, dice Génesis capítulo 12, verso 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego si vamos allá en el capítulo 13 del mismo Génesis, pero en el verso 14, vuelve a repetirse esta promesa. Dice el verso 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, para que toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermano, esto es algo que debemos tener bien claro. La tierra de Canaán pertenece a Dios y Dios determina a quién dársela a perpetuidad. En aquel tiempo había otras naciones que estaban en ella, pero llegado el tiempo que la nación de Israel se formó, que alcanzó lo que Dios necesitaba de ellos para que fuesen nación, los introdujo en la tierra de Canaán, tierra prometida, que hoy se conoce como la tierra de Israel. Así que mi hermano, es una promesa hecha a Abraham. Una vez hecha la promesa y cuando tuvo cumplimiento, Dios les establece esta regla. Deuteronomio capítulo 26, verso 1 al 11. Ya vimos que tenían que, vamos a leerlo de nuevo. Cuando, capítulo de Deuteronomio 26, verso 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y los pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre.
y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días. Bien. El significado de entregar las primicias es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, e Isaac y Jacob de que su simiente, su descendencia, heredaría esta tierra que le fue prometida a Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1, 3, Génesis 13, verso 1, 14 al 15 y Génesis 17, verso 8, registra las veces que Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra de Canaán. Cuando la nación de Israel tomó posesión de la tierra, es cuando empieza a entregarse la primicia. Sí, mucho antes de que se construyera el templo. Acuérdate que Josué los introdujo. Una vez que fue introducida la nación de Israel y tomaron posesión de su heredad cada una de las tribus y repartieron la tierra por nombres de los descendientes de cada líder de las 12 tribus. He aquí, el tabernáculo quedó en un solo lugar y a ese lugar iban a ofrecer la primicia, ofrendas y diezmos. Iban y ofrecían para Dios esas cosas. Mas cuando ya se construyó el templo, que se construyó en Jerusalén, allá cambiaron el tabernáculo a Jerusalén. Allá se llevó a cabo cada una de los rituales y ceremoniales que enmarcaba el templo. Dice el capítulo 26 de Deuteronomios, capítulo 26, verso 3, dice, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y las dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Hermano, hermana, mira cuál es la razón de las primicias. Es, hermano, como el testimonio ante los mismos humanos de que Dios cumplió la promesa de darles una tierra que fluyera leche y miel. De esa manera, nadie en toda la faz de la tierra pudiera decir que Dios no cumplió tal promesa, puesto que cada israelita poseedor de un pedazo de la tierra de Canaán llevaría de año en año las primicias de sus animales, del fruto de su tierra, como testimonio
de que se había cumplido la promesa. Así que, hermano, hay una razón. La promesa de Dios se cumplió. El pueblo daba testimonio al entregar la primicia. A veces, hermano mío, surgen las preguntas: ¿qué incluía estas primicias? Bueno, hermano, ya miramos que el primer nacido de tu matrimonio, o sea, si tú eras israelita y te casabas, el primer hijo varón que naciere era propiedad de Dios, era perteneciente a Dios. Y lo redimía el israelita dando una moneda conforme al peso del santuario o del tabernáculo a cambio del hijo. ¿Por qué? Bueno, hermano, desde el paraíso, el primer sacerdote que ofrecía sacrificio para Dios fue Adán. Dirás, hermano, la Biblia no lo dice. Necesitamos aprender a leer las cosas entre las líneas escritas. La Biblia no dice que Adán ofreció sacrificio, pero sí dice que sus hijos, Abel y Caín, ofrecieron sacrificio a Dios. ¿Quién se los enseñó? ¿Quién? Obviamente que tuvieron que aprender de alguien, y ese alguien es Adán. Desde el paraíso, el primogénito de cada familia aprendía esta verdad. Desafortunadamente, no todos los primogénitos eran de corazón puro y entendido para con estas verdades. Pero miramos que Caín ofrecía sacrificio. Y su hermano Abel miraba y también lo acompañó a llevar sacrificio. La historia la conoces. Cuando vino los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, ¿recuerdas que Esaú fue nacido primero y Jacob fue nacido en segundo lugar? El primogénito era Esaú. Pero nos narra la Biblia una historia donde dice que Esaú, o mejor dicho, Jacob le compró la primogenitura a Esaú y Esaú, accedió, diciendo: ¿y de qué me sirve a mí ser el primogénito? Mira, no entendía nada de lo que era ser primogénito. Sin embargo, Jacob sabía que el ser primogénito encerraba una bendición, un privilegio, un derecho sublime. Era el de estar ofreciendo sacrificio a Jehová Dios, o al Dios de Abraham y de Isaac. Por eso vemos que después de que le compró la primogenitura, Jacob aparece que ofrece sacrificio a Dios. No hay un solo texto en la Biblia que nos insinúe o diga que Esaú ofreció algún sacrificio. No, se supone que el primogénito de cada familia es entendido. Así que mi hermano, cuando Jacob tuvo sus hijos, el primogénito pertenecía a Rubén. Cada una de las tribus de los hijos de Israel tenía un primogénito. Y cada líder que gobernaba la tribu le transmitía esta verdad a su primogénito. Dirás,
¿Cómo? Hay un pasaje en la Biblia que dice que los primogénitos de cada tribu de Israel ofrecieron sacrificio a Jehová. Te lo voy a leer. Éxodo 24, verso 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embelesado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Quiénes son estos jóvenes? Hermano, si tú te fijas, son 12 altares, uno por cada tribu. Así que era un joven de cada tribu, el primogénito del primogénito de cada tribu, que estaba vivo. Sí, no podía ofrecer el sacrificio el hijo de Jacob, Rubén, fundador de la tribu de Rubén, pero sí su descendiente primogénito directo en ese tiempo. Mira cómo los primogénitos llevaban esa gran responsabilidad, hasta que, una vez levantado el tabernáculo, les fue tomada esa responsabilidad y la trasladaron a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de Israel. Ya vas entendiendo, ya vas armando, vas planeando esto, viendo con más claridad. Así que, mi hermano, esta es la realidad. Era testimonio de decir, al entregar las primicias, era testimonio de decir: he recibido lo que Dios me prometió. ¿Qué incluían las primicias? ¿De qué se supone que se daban primicias? Mira, vayamos a Deuteronomio capítulo 8. Verso 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en verjas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Te lo repito: tierra de trigo, cebada, vides o uvas, higueras,
granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. 7 productos emblemáticos de la tierra de Israel. Principalmente de esto se llevaban, de esto se tomaban, del cereal y del fruto de los árboles. Es curioso, yo no sé si tú lo has leído, quizás no, porque tenemos una deficiencia de hambre del saber las cosas como son. Muy pocos, pero muy pocos cristianos buscan el saber cómo funcionaban las cosas en el pueblo de Israel. Y no lo digo para humillarte o que te sientas mal, no. En realidad lo digo por experiencia propia. Fueron muchos años en este caminar sin tener idea de cómo funcionaban en los tiempos del pueblo de Israel, en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, cómo se movía la nación. Volvamos al tema. Cuando la huerta producía por primera vez, acuérdate que hay una regla para los árboles frutales. Búscala, te voy a dejar trabajo. Busca cómo era el proceso de un árbol frutal. Te lo voy a decir. Levítico 19, verso 23. Dice así: y cuando entrareis en la tierra y plantareis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no comerá, y el 4 año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Aquí está. De los árboles frutales, los primeros 3 años que producía la planta no se cortaban, no se consumían, se consideraba prohibido. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la enseñanza de los antiguos, el árbol no había alcanzado todavía su madurez. Nosotros podemos constatar, o lo hemos visto, cómo hay árboles que muy temprana edad comienzan a dar fruto. Pero es hasta que llegan a la edad adulta cuando el fruto es perfecto. Así que el texto dice, 3 años no toques el fruto. La carga del 4.º año es consagrada a Jehová, es la primicia para Jehová. El 5.º año ya es tuyo, podrás comer de él. Fíjate, hermano, cómo es la forma de entregar la primicia. Así es la forma de entregar la primicia de los árboles frutales. Pero del cereal, la cebada, el trigo, todo ello, tenía otra forma. Tú sabes que la plantación de estos cereales es grande por regla general. Y no puedes tomar la primera plantita que madura el grano. Es imposible, tendrías que abrir el grano para ver si está maduro. Lo que sucede es que cuando llegaba el tiempo de la cosecha del trigo, de la cebada, de los cereales, cortaban todo, pero nadie comía nada. Y lo juntaban en una era o bodega, como quieras llamarle, y comenzaban a separarlo. Había 3 medidas para separar la primicia del cereal ya cosechado. Si el cultivador o el israelita propietario de la tierra era un hombre temeroso de Dios, por cada 40 medidas del cereal
separaba una para Dios. 38, 39, 40, una para Dios. Y empezaban otra vez, 1, 2, 3, y llegaban 38, 39, 40, otra para Dios. Cuando el dueño de las tierras era un judío, déjame usar este lenguaje, a medios trechos, o sea que tibión, no muy devoto, pero así medio tibión. Por cada 50 medidas separaba una para Dios. Pero cuando el judío no era un observante de corazón, sino que era de esos que podemos llamarle hipócritas, o que era de aquellos que pues nomás hacen las cosas porque ya están en la bola y le convenía. Tomaba la siguiente manera: por cada 60 medidas destinaba una para Dios. Bueno, hermano, había que, poco, pero daban para de esa manera alcanzar beneficios de la bendición de Dios. No, mi hermano, sí, el hombre ha sido vivillo desde chiquillo. Muchas veces no hacen las cosas completamente el creyente porque no entiende plenamente y deja que sus pasiones terrenas lo dominen y le marquen su caminar espiritual. ¿Qué beneficios trae el dar primicias? ¿Qué es lo que sucede? Vayamos a ver el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el verso 9, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y aquí viene el beneficio o la consecuencia de hacer esto de las primicias. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mira, mi hermano, cómo Dios le lanza una oferta, una tentadora oferta a cada uno de los israelitas. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de tus frutos, de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Qué tremendo es esto, hermano. ¿Ves cómo todo es en aras del mismo dador? Déjame decirte, sé que en tu mente estará esta pregunta, pero yo no poseo tierras, yo no cultivo, no tengo ganados ni siembro la tierra. Yo soy un comerciante, yo soy un industrial. Hermano, las primicias se da de todo aquello que se reproduce por sí mismo, sin la intervención de los humanos. Dirás, en todo se mete la mano humana, sí. Tú consigues un ganado, lo cuides, pero es Dios el que determina qué animal se reproduce y cuándo. El hombre puede juntar montones de animales, pero si
Dios lo desea, no producirán nada, pueden abortar. Si cultivas la tierra y le echas tus abonos y le pones todos los ingredientes, si Dios lo desea, produce. Y si no quiere que esa tierra produzca, de nada servirá lo que pusieron, porque nunca llegará a la madurez el fruto. Esto nos enseña, hermano mío, que es Dios el dueño de todo y que por Él se sustentan todas las cosas. Ya lo miramos en los videos anteriores, en las partes 1, que todo depende de Dios. Pero volviendo al punto, la primicia la entregaban todos aquellos que eran dueños de tierra y ganado. Los empleados no, a menos que poseyesen algunos animales, de esos podían dar. A menos que poseyesen algún pequeño pedazo de tierra o rentaren un pedazo de tierra, porque muchos piensan que si la rentaban ya no darían, por no ser dueños, no darían la primicia. No, el que la renta tiene que dar primicia del fruto que emana de la tierra. El rentero, el que rentaba, no daba primicia porque no cultivaba él. El empleado no puede dar primicia porque no reproduce nada. Entonces, mi hermano, ¿ya miraste cómo va esto? Este es apenas el primer conducto que hemos visto. Nos faltan 3. Ahora bien, continuaremos con el siguiente conducto, que es los diezmos. Pero eso lo miraremos en otra etapa.